En el borde del sistema estelar Virex 7, la atmósfera vibraba con el eco metálico de los tambores de guerra. Sobre el árido planeta Lorek, la Legión Unificada se preparaba para otra fase del conflicto intergaláctico contra los enjambres. Allí, entre filas de soldados imponentes y especies alienígenas de cuerpos endurecidos por milenios de combate, un joven humano caminaba solo, su traje aún reluciente, sin marcas de batalla. «¿Ese es el terrestre que mandaron?», se burló un oficial corzano. Su mandíbula, con placas brillantes, se abrió en una carcajada hueca. «¿Cuántos ciclos tiene?». «20. Que alguien le consiga una cuchara, no una lanza de plasma». Las carcajadas estallaron por todo el hangar, como un ritual de bienvenida distorsionado por el desprecio. El humano no dijo nada, se limitó a observarlos. Sus ojos, color ceniza, eran serenos, como si ya supiera el resultado de una guerra que aún no había empezado. Su nombre era Kael. No ostentaba rango, ni medallas, ni siquiera llevaba marcas tribales como los demás. Era un recluta según los estándares del Consejo Militar, pero su archivo estaba clasificado en 7 niveles de acceso. Ni siquiera los generales Trexiones sabían por qué el alto mando lo había enviado, solo que había que integrarlo al escuadrón Omega Nen. La primera prueba de campo, un simulador que recreaba el asedio de una ciudad humana bajo ataque mental. Zarneth. Kael se mantuvo al margen, mientras los demás derribaban objetivos con brutal eficiencia. Uno de los soldados, un Valcon de 4 brazos, se giró hacia él y dijo: «¿No piensas moverte, pequeño terrestre, o esperas a que el simulador te traiga té?». Kael simplemente levantó la mano, y entonces el paisaje virtual colapsó en toda. La simulación fue desactivada en un segundo, reiniciada por una sobrecarga de código desde el propio núcleo. Los técnicos pensaron que era una falla del sistema. Nadie vio cómo, con una simple señal gestual, Kael había infiltrado la red táctica y tomado control absoluto del entorno, sin que su visor se iluminara siquiera. Pero no dijo nada. Días después, en el campo real, el escuadrón Omega fue desplegado en Dernox, una luna minera infestada por las larvas mentales de los Zarnith. Estas criaturas no atacaban con armas físicas, sino con proyecciones mentales que distorsionaban la percepción, generando pesadillas vivas. Muchos veteranos preferían la muerte antes que luchar en Dernox. En la primera oleada, 3 soldados perdieron el juicio. Uno se disparó en la cabeza creyendo que su arma era una flor. Otro caminó hacia un pozo de ácido, convencido de que su hija le llamaba. Desde allí, el miedo era real, palpable. Little Kael no reaccionó, ni Pastei. De hecho, fue el único que caminó entre los escombros, sin alterar su ritmo cardíaco. Uno de los tenientes alienígenas, medio delirante, le gritó: «¿Cómo diablos no te afecta esto? Eres una máquina». Kael se agachó frente al cuerpo convulsionante de un compañero y murmuró algo en un idioma que ninguna IA logró traducir. Al instante, la larva que se aferraba al cráneo del soldado se soltó, retorciéndose como si fuera expulsada por una fuerza invisible. En minutos, Kael hizo lo mismo con los otros 2. Cuando terminaron, el resto del escuadrón le rodeó. Ya no había burla en sus rostros, solo silencio. Él los miró con la misma serenidad con la que llegó. «No estoy aquí para impresionar a nadie», dijo. «Por primera vez, estoy aquí porque lo que se avecina hará que deseen que los Zarneth sean su peor enemigo». Y entonces el cielo rugió. En una nave de diseño desconocido, rompió el espacio-tiempo sobre Dernox. No emitía energía detectable, no tenía firmas tecnológicas tradicionales, pero todos
La sintieron, una presencia que no correspondía a ningún catálogo estelar. Cale dio un paso al frente y por primera vez activó su pulsera táctica. En los sensores del escuadrón enloquecieron. ¿Qué es eso?, gritó uno de los oficiales. El humano está emitiendo patrones de lenguaje de alto espectro. Pero no era solo lenguaje, era una llamada. En Cale estaba respondiendo a algo, o a alguien que venía en esa nave. Y entonces el resto lo comprendió. El humano no era un novato, era una advertencia viviente, una preparación, una sombra colocada entre ellos, no para aprender, sino para enseñar cómo pelear en una guerra que aún no sabían que existía. Kyle, ¿quién eres en realidad?, preguntó el comandante Draith, un veterano de 3 siglos, cuya voz solía sonar como una roca desgastada por el tiempo, pero que ahora parecía quebrarse al pronunciar cada palabra. El humano alzó la vista hacia la silueta negra que descendía desde el cielo. No había rastro de emoción en su rostro, solo una especie de resignación silenciosa, como si esta parte del guión ya la hubiera leído antes. Solo caminó hacia el centro del cráter, donde la nave recién llegada flotaba a unos metros del suelo, suspendida por una fuerza que ningún sensor podía definir. Era como si el espacio mismo se hubiese rendido ante su presencia. El resto del escuadrón retrocedió instintivamente. Incluso los más bravos se vieron dominados por una presión invisible, un peso mental que les aplastaba los pensamientos con solo mirar la estructura flotante. Kyle, en cambio, seguía avanzando. Cuando estuvo justo debajo de la nave, esta comenzó a cambiar de forma, como si su arquitectura estuviera hecha de recuerdos líquidos. Se reconfiguraba en tiempo real, ajustándose al lenguaje mental de quien la observaba. Un ojo en una espiral, una esfera en expansión en luego, una voz, o algo que se le parecía. Herencia activada, nodo humano funcional, protocolo de Opus Primus, iniciado en la voz. No era de esta dimensión, se colaba por los poros, vibraba en los huesos, susurraba en idiomas que la mente no entendía, pero el alma sí. Kyle cerró los ojos. Durante un instante, su cuerpo pareció parpadear en diferentes frecuencias, como si se estuviera alineando con realidades superpuestas. Los alienígenas a su alrededor no sabían si debían atacar, escapar o simplemente mirar. Neidi, Seymovia. Nadie hablaba. El tiempo parecía suspendido. Hace más de 30.000 años, dijo Kale, como si recitara algo grabado en su sangre, la humanidad fue elegida, no por su fuerza, ni por su sabiduría, sino por su capacidad para adaptarse al caos. Somos el único linaje que ha sobrevivido cada ciclo y exterminio, porque a diferencia de ustedes, no buscamos control, buscamos comprender. La nave respondió, proyectando imágenes sobre el cielo oscuro, escenas de otras civilizaciones, ahora extintas, civilizaciones que alguna vez dominaron galaxias enteras, borradas por la misma fuerza que ahora se aproximaba desde los bordes de la conciencia cósmica. No fue la guerra lo que las destruyó, fue el orgullo. Los Darneth eran solo la primera capa, continuó Kale. Un escudo biológico, un experimento diseñado para medir resistencia psíquica. Pero lo que viene ahora no busca evaluar, busca reemplazar. Los soldados alienígenas se miraban entre sí. Por primera vez en siglos, no se sentían los más avanzados del cosmos, se sentían contenidos, como si hubieran sido parte de una jaula demasiado grande como para notar sus barrotes. Y que él era el primer pájaro que había visto el techo. ¿Entonces no eres uno de nosotros?, preguntó Draith, su voz cargada de amargura. Soy humano, respondió Kyle, pero no de este siglo. Fui nacido en un ciclo anterior, preservado en bancos de memoria y reactivado cuando la frecuencia del velo alcanzara el umbral de colapso. Soy lo que ustedes llaman un anacronauta, un viajero del tiempo,
Kael sonrió apenas, más bien, un testigo del olvido. Estoy aquí para recordarle a la galaxia lo que siempre ha querido olvidar, aunque no fuimos los primeros, y no seremos los últimos. Una segunda nave emergió del vacío, sin distorsión, sin impulso detectable. Simplemente estaba allí, como si siempre hubiera estado, esperando que la atención colectiva de las mentes la hiciera real. Su estructura era imposible en planos que se cruzaban sin tocarse, curvas que contenían vacíos completos. Las mentes más débiles colapsaron al intentar comprender su forma. Kael levantó su brazo. Un haz de luz descendió desde la primera nave y lo envolvió como un capullo. Escuadrón Omega, escuchen bien, dijo, a partir de ese momento, ya no luchan por su planeta, ni por su especie, luchan por el derecho a recordar quiénes fueron antes de que el universo les impusiera el olvido. Y luego desapareció. El silencio que quedó fue tan denso como la gravedad de una estrella moribunda. Los soldados miraron el punto donde Kael estuvo por última vez. No sabían si acababan de presenciar una traición, una revelación, o el principio de un nuevo ciclo. La primera nave comenzó a ascender lentamente, seguida por la segunda. Ambas se desvanecieron sin dejar rastro, sin señales, sin motores, solo una estela de pensamiento vibrando en el aire. Como un susurro, a uno de los soldados cayó de rodillas. Y si él tenía razón, Wraith no respondió. Solo levantó la mirada al cielo y comprendió que el universo acababa de dar un giro que ni siquiera los señores del Consejo habían previsto, porque ahora sabían que Kael no era un soldado. Era la Love. La nave se había desvanecido, pero su presencia persistía, como una vibración en el núcleo de cada ser que la había presenciado. Los soldados del Escuadrón Omega permanecieron en silencio durante minutos eternos, como si el vacío dejado por Kael y aquellas naves imposibles los hubiese sumido en un abismo de preguntas sin respuesta. Nadie sabía qué hacer. Nadie se atrevía a hablar. El comandante Wraith se incorporó con lentitud. La visión que Kael les había mostrado no era solo una advertencia, era una revelación devastadora. Habían creído que su guerra contra los Zarneth era el conflicto más importante de su era, pero ahora comprendían que solo estaban librando una batalla menor en un juego mucho más grande, cuyas reglas ni siquiera entendían. En los protocolos de comunicación comenzaron a fallar. Los satélites orbitales alrededor de Dernox emitían señales erráticas, patrones de datos que no correspondían a ningún lenguaje conocido. Parecían recuerdos, fragmentos sensoriales de mundos que nadie había visitado jamás. Una flor creciendo en un desierto de cuarzo azul. Una criatura sin forma llorando frente a un espejo que reflejaba galaxias enteras. Una ciudad suspendida sobre un mar de vacío absoluto. Esto no es interferencia, dijo una oficial Sirian, manipulando su consola con manos temblorosas. Es una transmisión consciente. Son pensamientos. Wraith se acercó. El canal principal comenzó a formar palabras coherentes, como si estuviera adaptándose a la mente de quien observaba. Los ciclos regresan, los testigos despiertan, la elección es memoria o disolución. Uno de los reclutas, un joven rarniano, retrocedió aterrorizado. ¿Memoria o disolución? ¿Qué significa eso? Nadie respondió, porque en lo más profundo de cada uno, la respuesta comenzaba a brotar, como una semilla largamente enterrada, que ahora recibía luz por primera vez. Habían vivido bajo la ilusión de que la historia era una línea recta, que el progreso era acumulativo, pero ahora sabían la verdad. En la historia era un bucle, y cada vez que llegaba el punto de inflexión, una fuerza, tal vez externa, tal vez nacida del propio universo, borraba la memoria colectiva y reiniciaba todo en Kael
no era un soldado de este ciclo, era un vestigio del anterior, alguien que había resistido el velo del olvido y que había regresado, no para luchar, sino para despertar a otros. La guerra verdadera no era con los Darner, ni siquiera con aquella entidad que venía en las naves imposibles. Era contra el olvido mismo. En un temblor sacudió la superficie de Dernox. No era sísmico, era mental. Una onda expansiva psíquica recorrió la luna como una marea invisible. Todos los soldados cayeron al suelo, sujetándose la cabeza. Vieron flashes de memorias que no les pertenecían. Una mujer humana caminando por una estación orbital en ruinas. Un niño alienígena gritando en una lengua extinguida. Una batalla entre seres de energía pura sobre un planeta sin nombre en Raid. Con los ojos cerrados y las venas del cuello marcadas por el esfuerzo, logró hablar. Nos están exponiendo a todas las vidas que fueron, y no recordamos. En el flujo de recuerdos se intensificó. Los soldados gritaron, no de dolor físico, sino de algo más profundo. Era como si sus almas se desbordaran, tratando de contener la vastedad de lo que sé. Les mostraba. Algunos comenzaron a llorar, otros rieron con locura, algunos simplemente se desplomaron, inertes, consumidos por el torrente del olvidado Han. Y entonces, en medio del caos, una figura apareció caminando entre ellos. Han, su traje no tenía emblemas. Su rostro era humano, pero su mirada era milenaria. No era Kaeli, era otra. Una mujer se detuvo frente a Draith y extendió la mano. Tú también fuiste testigo. Una vez, dijo con una voz que resonaba como ecos dentro de una cueva estelar. Draith la miró. Sus recuerdos, enterrados más allá de cualquier escaneo neural, comenzaron a emerger en una vida anterior. Un juramento hecho bajo un sol que ya no existía. Una promesa en recordar. Cuando llegara el fin del ciclo, Han cayó de rodillas. ¿Cómo puedo detenerlo? La mujer colocó su mano sobre su frente. No, puedes, Han, pero puedes elegir en ser memoria o ser olvido. Y en ese momento, algo dentro de Draith se rompió. O tal vez se reparó en una chispa, en una conexión. Vio a Keo no como un extraño, sino como un hermano. Uno que había caminado siglos solo. Para encender la primera, la mujer dio un paso atrás y miró a los demás. Él encendió la primera. Señal, pero ustedes decidirán si esta vez el ciclo se rompe o se repite en la luz. Regresó, pero ya no era la misma. Nada low era la superficie de Dernox, ahora envuelta en una neblina dorada que no tenía origen físico. Vibraba al ritmo de una conciencia colectiva emergente. Las mentes de los soldados anchis separados, por cultura o especie o función militar, comenzaban a entrelazarse de formas sutiles. Cada uno sentía lo que el otro pensaba, como si un campo psíquico invisible los uniera. No eran aún una solamente, pero el camino hacia esa fusión estaba claramente marcado. A la mujer que había aparecido, quien no había revelado su nombre, pero cuya presencia imponía una reverencia innata, caminó con paso lento hacia el centro del grupo. Su mirada recorría los rostros de cada guerrero, no como una evaluación, sino como si buscara reconocerlos desde una memoria olvidada. El universo se ha contado a sí mismo una mentira por milenios, dijo Sue Vance Serena, rompiendo el silencio reverencial. Ha creado capas de civilización para cubrir su miedo más profundo, el de recordar su origen. Los soldados, aún afectados por los residuos mentales de la transmisión, escuchaban sin parpadear. Algunos comenzaban a notar que sus pensamientos ya no eran completamente suyos. Ideas cruzaban de mente a mente, como susurros que no podían bloquear, pero no sentían invasión, sentían conexión. Por primera vez, entendían el significado más profundo de unidad. Kael ha despertado el primer nodo,
continuó ella, pero no es el único, hay otros, dispersos, en los mundos olvidados, dormidos, bajo océanos de tiempo, ocultos en templos, sin culto, codificados en el ADN, de especies que ni siquiera saben que son guardianes en Wraith. Se puso en pie. La fuerza que antes lo dominaba se había convertido en una claridad peligrosa. En su mente, imágenes destellaban en una red antigua, planetas conectados por filamentos de energía etérea, custodios invisibles, vigilando ciclos enteros de vida sin intervenir. Hasta ahora, ¿qué se espera de nosotros?, preguntó. Su voz firme, la mujer, se giró lentamente hacia él. Que decidan si merecen recordar. En un sonido grave, casi como un lamento profundo del espacio, atravesó el cielo sobre Derno. No provenía de una nave. Era una vibración pura, un llamado que traspasaba carne, hueso y conciencia. Las nubes se abrieron en espirales lentas, revelando algo más allá de la atmósfera en una grieta, no en el cielo, sino en la realidad misma. Desde esa apertura comenzaron a caer destellos. Al principio parecían meteoros, pero al impactar contra la superficie, no causaban destrucción. Se abrían como flores de luz, dejando atrás figuras humanoides, envueltas en armaduras translúcidas, sin rostro definido. No caminaban, flotaban, y cada uno portaba en su pecho un símbolo, un círculo dividido por una línea horizontal. Wraith sintió un escalofrío en esa imagen. Estaba en su mente desde niño, en sueños, en dibujos inconscientes, incluso grabada en una piedra ancestral de su mundo natal. No era coincidencia, era programación genética, una llamada codificada desde el nacimiento. Uno de los seres de luz se aproximó. Cuando llegó frente a ellos, se detuvo. Sus manos se alzaron suavemente, como una invitación. Son los heraldos, susurró la mujer. No vienen a juzgar, vienen a activar un 1-1. Los soldados comenzaron a sentir calor en sus frentes. Una línea luminosa emergía desde sus pieles, descendiendo por sus columnas vertebrales. No dolía. Era como si algo dentro de ellos, siempre dormido, despertara. Instintos olvidados, conocimientos que no habían aprendido, lenguas que podían hablar sin haber oído jamás. Era el conocimiento ancestral, descargado directamente en su esencia en Wraith. Cayó de rodillas, no por debilidad, sino por la magnitud de lo que estaba viendo. Estamos recordando. Y entonces lo comprendió todo. A los ciclos de exterminio no eran arbitrarios. Cada 10.000 años, una inteligencia mayo R, no enemiga, sino elemental, eliminaba lo que no lograba trascender la individualidad, las especies que no alcanzaban la convergencia mental, la memoria colectiva, la unidad esencial, arromborada, no por crueldad, sino por una ley natural del universo. Solo lo que recordaba juntos. Sobreviví. Ancael había sido el catalizador, el primero en cruzar desde el anterior, era hasta esta, llevando consigo las claves del despertar. La mujer era otra chispa, los heraldos eran el puente, y ahora el escuadrón Omega se convertía en el primer nodo consciente del nuevo ciclo 1. De los soldados, una joven alteriana llamada Nei abrió los ojos con una nueva luz. Puedo verlos, dijo, no solo a nosotros, sino a los que vienen, a los que aún no han despertado. Están esperando nuestra señal. La mujer asintió, y deben decidir cuándo enviarla. Pero recuerden, una vez inicie, no habrá marcha atrás. Las del olvido también han despertado, y no renunciarán. Sin pelear en el cielo, volvió a temblar. La grieta se ensanchó, y desde ella, sombras comenzaron a tomar forma. No knaves, no seers. Eran ideas oscuras,
pensamientos devoradores, entidades sin rostro que surgían del núcleo del miedo colectivo. El otro lado de la moneda, el reflejo del olvido, el tiempo para decidir, se había acabado. El cielo se desgarraba, no como una tormenta o una explosión atmosférica, sino como una piel antigua que finalmente cedía bajo la presión de algo que siempre estuvo allí, oculto más allá del velo de lo visible. La grieta se expandía, y de ella emergían figuras que no eran del todo sombras, ni del todo luz. Eran recuerdos rotos, ecos deformes de pensamientos perdidos, entidades formadas por el miedo a recordar. Andraith los vio venir y no sintió miedo. No esta vez Anne, porque ya no era solo un comandante, no era un individuo. En su mente resonaban miles de voces en sus compañeros, sus antepasados, Kyle, los mundos caídos, los ciclos anteriores. Ya no pensaba como uno, pensaba como todos a los heraldos. No alzaron armas, brillaban en silencio, su energía vibrando en frecuencias que resonaban con el alma misma. Sabían que aquella batalla no sería física. El olvido no se combate con fuego ni acero, se combate con verdad. Y la verdad debía ser sostenida por mentes dispuestas a recordarla. Aunque doliera, Neji alzó las manos y proyectó una imagen. Frente era un recuerdo del futuro, una visión de civilizaciones interconectada, de planetas comunicándose sin lenguaje, de seres tan distintos entre sí que ninguna biología podría haberlos unido, salvo la memoria compartida a la convergencia. Eso era lo que defendían. A las sombras se abalanzaron. No gritaban, no chillaban, eran el silencio absoluto, el vacío que niega, el frío que borra. Pero antes de que alcanzaran el círculo formado por el Escuadrón Omega y los Heraldos, algo cambió. Uno por uno, los soldados comenzaron a brillar, no con luz externa, sino con la incandescencia de la conciencia liberada. Sus pensamientos dejaron de ser individuales, se convirtieron en notas de una sinfonía mental que retumbó más allá del tiempo. Y cuando ese campo se completó, la mujer, aquella que los había guiado en silencio, sonrió en el pasado, despertó, no con palabras, con una sola onda de energía que partió desde sus mentes unidas y atravesó las sombras. Como una ola de verdad, la oscuridad no gritó, se deshizo, como humo sin sustancia, como una mentira enfrentada a una mirada sincera. A la grieta en el cielo se cerró, pero no por imposición. Se cerró porque ya no era necesaria, porque el universo había sido escuchado, no por uno, sino por muchos unidos. Los heraldos se inclinaron. Era su forma de agradecer, y luego, lentamente, comenzaron a desvanecerse, no hacia otro lugar, sino hacia dentro de cada uno de ellos. La red ya no necesitaba emisarios externos. El despertar se había iniciado, y el eco de aquella onda mental comenzaba a viajar por el espacio, alcanzando otros nodos dormidos. Andraith miró a Nai, ella a Kale, y Kael al horizonte. Allí, donde antes solo veían guerra y vacío, ahora se abría una nueva forma de existencia, una donde la historia no se escribiría con sangre, sino con recuerdo. En el Escuadrón Omega ya no existía como antes. Ahora eran los portadores del recuerdo, los primeros guardianes del ciclo ininterrumpido. Y mientras las estrellas brillaban sobre ellos con renovada intensidad, una certeza se grabó en todos por igual: esta vez el ciclo no se repetirá.